Ya se encuentra aquí el doctor Ricardo Monreal, el autor del libro, así como los distinguidos comentaristas. En cualquier instante daremos comienzo a esta presentación, por lo que sugerimos ocupar su lugar. Muy buenos días al auditorio que hoy nos acompaña en este Centro Cultural Estación Indianilla. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias también a quienes nos siguen en vivo por nuestras redes sociales. Les sugerimos compartir la liga de transmisión para que más gente pueda ser partícipe de este momento. Estamos aquí en este magnífico recinto para presentar el libro Una oportunidad real, la autobiografía y la visión de México del doctor Ricardo Monreal, publicada por Editorial Porrúa. Asimismo, agradecemos a Andrea Balbuena, politóloga y asesora legislativa, quien también nos compartirá sus comentarios. De manera especial, saludamos al reconocido periodista Ricardo Rafael, quien nos acompaña para compartir sus comentarios sobre el libro. Muchas gracias por su presencia. Bien, antes de comenzar con las participaciones de nuestros invitados, iniciaremos con las imágenes vivas de la historia del doctor Ricardo Monreal descrita en el libro, que en las siguientes semanas se podrá ver en forma de documental. Aquí se presenta el primer capítulo que inicia en el lugar de origen del doctor, Zacatecas. Por más de 100 años, aquí hemos estado los Monreal, en Puebla del Palmar. Aquí nos enseñó mi abuelo y mi padre a amar a la tierra y nos enseñó a siempre sentirse orgulloso de tu origen. Yo me siento muy orgulloso de ser de origen campesino. Felipe le decían que el Membrillo, ahora se llama Puebla del Palmar, donde está la casa de Ricardo. Entonces Felipe allá vivía con sus papás y ellos tenían vacas y entregaban leche del Membrillo, se venían a Fresnillo a entregar la leche. Y aquí pues era la pasada. Y fue como se conoció Felipe y Catalina. Muy alegre, siempre andaba riéndose, siempre. Ella era muy alegre, mi hermana. Como todo, pues, con los niños y que silencian y que ven para acá y ven para allá. Pero muy alegre siempre. Y él, mi compadre Felipe, tenía ahí su oficina y tenía una Biblia y ahí orientaba matrimonios que andaban desviados. Él los llamaba y ahí los orientaba para unirlos. Aquí en el barrio acomodados, pues acomodados en cuatro cuartos, mucha familia, acomodados en una mesa para 6, como 12, acomodados en un sillón para 4, los 12 ahí, porque pues, no había más. Acomodados económicamente, no, todos venimos de abajo, de trabajar, ellos con un pequeño ranchito. Creo que en la familia siempre hay alguien que quiere seguir al mero jefe. Y don Felipe siempre estuvo metido con las organizaciones campesinas, haciendo política con ellos. Y pues obviamente alguien iba a seguir sus pasos. En este caso le tocó al Rica, así le decimos aquí en el barrio nosotros. Lo ha seguido fielmente desde que se inició en las líneas de la política y de hecho pues le nació el estudiar leyes, que es fundamental para poder estar dentro de este ramo de la sociedad. Aunque había estudiado hasta el 2º año de primaria, era líder campesino. Y yo desde pequeño, como iba con él, decidí estudiar Derecho y ayudar a las comunidades. Así fue como inicié a querer la tierra, a querer a los campesinos, a identificarme con sus causas. Yo escuché desde niño decir a Ricardo, yo voy a ser presidente de la República.
Yo lo escuché. Claro que éramos niños, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Eso nunca, no vas a llegar a ese punto, imposible, es inalcanzable. Cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí hubo ocasiones que habló con mi mamá, con nosotros, y luego se veían los tintes de político. Y estudiaba, apenas estudiaba, pero no, ya mente muy despierta, no oculta su cuna, como luego dicen. Toda la vida le ha gustado servir a los semejantes. Mire, le voy a decir, ojalá y que esas personas que creen que porque es de Puebla del Palmar es un, no sé, campesino, un X, no, a lo mejor sí es campesino, sí fue campesino, pero es un campesino servicial para todo el mundo. Estoy orgulloso de ser su padrino. Pero pues luego se vio que su tendencia era buscar, escalar, encontrar, lograr y avanzar. Entonces creo que él desde siempre encontró un pequeño caminito gracias a su papá. Papá Dios me dio la fortuna de acercarme a él cuando él fue secretario con el presidente municipal, José Chávez Sánchez. Una gente muy bien asesorada por el doctor Ricardo, y su esencia como campesino, como gente de lucha en la sociedad y asesorado por el doctor, fue cuando yo me fijé en el doctor Ricardo Monreal Ávila. Así es como la historia del doctor ya tiene su parte visual. Podemos otorgarles la noticia de que hoy mismo Editorial Porrúa publica el audiolibro de Una oportunidad real. Damos continuidad a nuestro programa. Iniciamos con los comentarios de nuestro primer invitado. Él es un extraordinario periodista y escritor, autor de diversos libros, entre los que destacan Hijo de la Guerra, El Otro México, Mi Reinato y Periodismo Urgente. Es columnista de Milenio y Proceso, conductor del programa Calle 11 de Canal 11 y del noticiario matutino de ADN 40 A Ras de Tierra. Ricardo Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la palabra. Me siento muy halagado por este privilegio, Ricardo Monreal, ya por estar compartiendo contigo este espacio, esta presentación y este libro. A Ricardo, pues como la mayoría, tengo ya mucho de estarlo viendo. Primero, con la admiración que provoca a alguien que posee la virtud de la política como la tiene Ricardo. Desde el joven gobernador, el potentísimo parlamentario, el intelectual, hay que decir también el maestro, el pedagogo, hasta el día en que me tocó por primera vez estrecharle la mano y parecía que él también me conocía. Luego me di cuenta que tiene un estupendo talento para hacerte sentir próximo y desde esa vez así me siento. Y ahora con este libro lo ratifico. Hay elementos de este texto que vuelven enormemente humano al personaje público. Dice Ricardo Monreal hacia el final del libro que como buen hombre que disfruta de la música, también disfruta del silencio. Y este es un libro no pensado para hacer ruido, sino para reflexionar antes de hacer ruido. Es un libro que se produce en el silencio de la reflexión, donde la persona que aspira a convertirse en presidente de la República, hay que decirlo, tiene que revisarse casi como si estuviera en el diván
para entender cuáles son los resortes de sus orígenes y las motivaciones de su actuación. Y en ese sentido se vuelve un texto muy disfrutable, porque no es un panfleto de propaganda política, sino un ejercicio de reflexión muy seria, primero sobre la persona y luego sobre sus aspiraciones. Y a partir de esto sí se topa uno con una narración muy cuidada, una textura que evidentemente obliga a concluir que está escrita por el autor, cosa que a veces en los libros de la política no es así, y también que permite visitar sus obsesiones y sus convicciones. Quería, digamos, no voy a ahorrarles la lectura del libro, porque merece la lectura página por página, pero sí sembrar algunas ideas que despertó en mí este texto. Y luego la primera reflexión, que está muy vinculada al video que veíamos hace un momento, es esta vida ejemplar o excepcional, se decía en otras ocasiones. Cuando uno va leyendo el texto de Ricardo en sus primeras páginas, inevitablemente viene la reflexión muy contemporánea de los multiversos. ¿Quién habría sido Ricardo Monreal si no se hubiera decidido a hacer política? Si no hubiese tomado la carrera de Derecho como su primera decisión, si no hubiera tenido el padre que tuvo con su rigor y con su levantar temprano, o si no hubiese sido huérfano tan joven. En algún momento él advierte que probablemente estaría buscando cómo tecnificar con mejoras en el agua las tierras de Plateros, o quizá, y eso es lo más probable, Ricardo, sea un exitosísimo migrante en los Estados Unidos. No coloca en su haber otra ruta que también desde Zacatecas se ha abierto por los canales de la ilegalidad. En realidad ahí es donde viene la excepción de Ricardo Monreal. Es alguien que cierra todos esos multiversos que muchas otras personas zacatecanas han seguido, porque se convence de que estudiar leyes le puede permitir reconciliar la experiencia de la exclusión con la posibilidad de construir una tierra, un estado, un país distinto. Entre esos multiversos hay que decir, pudo Ricardo Monreal rebelarse desde la violencia, porque la exclusión puede en ocasiones detonar los resortes que llevan a la rebeldía violenta, y con Ricardo lo que uno encuentra es que desde muy temprano la conciliación o la reconciliación de los argumentos opuestos se volvieron parte central de su biografía. De hecho, es el derecho por un lado y la reconciliación por el otro lo que permite una vindicación permanente de las cosas justas, pero hay que decirlo, no apartando a la gente, sino escuchando a la gente. Y aquí hago un comercial que viene muy adelante en el libro, pero me pareció muy interesante, porque en la obligación que tiene Ricardo Monreal de advertir su cercanía y su distancia, todos la tenemos con todas las personas, con el líder del movimiento al que pertenece, con Andrés Manuel López Obrador, hace una breve metáfora donde dice: Andrés Manuel López Obrador es un hombre que dice por dónde ir. Yo soy un hombre que tiende a escuchar mucho antes de decir por dónde ir. Y luego de advertir esta diferencia, dice, él es un hombre del sur, yo soy un hombre del norte. Y la verdad, como un 20 que cae en la cabeza, como en los antiguos teléfonos, y duele fuerte, en efecto, las diferencias regionales hacen de las trayectorias políticas una forma muy distinta de construir país. La necesidad de conciliar fenómenos tan complicados como los del norte del país son una explicación de quién ha sido Ricardo Monreal. Al mismo tiempo, y esto me permite ir al siguiente argumento, Ricardo Monreal es alguien que no es dócil, punto. Está en su carácter muy temprano.
el pensamiento crítico, la posibilidad de llegar a conclusiones por su propio pensamiento y silencio, y esto no lo vuelve un hombre desleal en ningún sentido. La lealtad es un valor que está puesto ahí desde temprano con su familia, con sus amistades, pero al mismo tiempo es un hombre leal con sus convicciones y sus ideas. Y Ricardo una y otra vez reflexiona aquí cuánto le ha costado esa nadada a contracorriente y cuánto ha ganado con ella. Su ruptura con el PRI, su candidatura a ser gobernador, ocurre justamente en este nado a contracorriente que ha sido muy saludable para todos los espacios donde ha estado. No es un hombre que rinde la plaza con facilidad, ni que rinde las ideas. Al mismo tiempo, su posición conciliadora es la que le permite construir y construir en unidad. Pero no deja uno de pensar en Ricardo Monreal y su biografía a la hora actual, cuando en efecto fue capaz, como líder en el Senado, de hacer que estos dos valores construyeran una enorme cantidad de transformaciones que hoy son realidad. Y cuando digo enorme cantidad, estoy hablando de todas esas que se contienen en la llamada Cuarta Transformación. Por un lado, convicciones muy fuertes, sí, de izquierda, ¿no?, del rebelde que ha sido, de la necesidad transformadora, pero del otro lado, la posibilidad de conciliar dentro de su bancada y conciliar con las distintas fuerzas políticas del país. Ahí está Ricardo Monreal ya definiendo el tipo de propuesta política que es. Eso es lo que hemos ganado todos con su forma de ser y sus principios, pero él mismo lo menciona y quería yo citar una de las frases que me pareció más importantes, que por cierto se la escuché hace un momento otra vez en una conferencia que dio, una entrevista que dio con Gabriela Barquetín. A ver, nada más. Dice, con respecto a la contienda actual, no hay piso parejo y por más que lucho, el sistema da ventaja solo a algunas personas predefinidas. A pesar de ser incluido en la lista de aspirantes, ha sido sin medidas o procedimientos para compensar los meses de promoción que ya han tenido las otras personas de la contienda. Sin embargo, me mantendré participando porque creo en el movimiento y en el presidente y sé que al final se impondrá la necesidad de la unidad y la apertura. Ahí están los costos, ahí están las convicciones. Y luego da un salto que me parece muy importante, presentando su propia candidatura como un ejemplo de las tantas exclusiones que siguen ocurriendo en nuestro país. Dice, la experiencia que vive la mayoría de las mexicanas y los mexicanos todos los días, porque no existe piso parejo en nuestro país y por más que se trabaja y se emprenden esfuerzos, esto no necesariamente lleva a una oportunidad real, que por cierto, pues es donde va el título. ¿Qué nos dice Ricardo? Que su vida ha sido nadar contracorriente frente a las exclusiones y que lo ha hecho con dignidad y con éxito. ¿Qué nos dice? Que se puede reconciliar un país sin reventarlo, sin destruirlo. ¿Qué nos dice Ricardo Monreal? Que se puede hacer por la vía de la ley y de la Constitución. ¿Qué nos dice Ricardo Monreal? Pues que si esto no entrega el triunfo definitivo, sí coloca una oferta indispensable para que sea el conjunto el que triunfe. Yo tengo convicción de que la presencia de Ricardo Monreal en la política mexicana ha hecho enormes aportes, pero que en esta campaña y en esta condición, su voz rebelde y al mismo tiempo capaz de construir país, nos está haciendo muy bien, mucho bien en el diálogo político y desde luego en la construcción de un país que tenga esas oportunidades. Pero también nos recuerda que la obra está muy lejos de haberse concluido. Quienes tienen la convicción de que la Cuarta Transformación es una tarea indispensable, deberían aceptar también que apenas se está construyendo el primer nivel de esa Cuarta Transformación
y que estamos lejísimos. Basta ver los datos que proporcionaba el INEGI el día de ayer para saber que estamos todavía muy lejos de llegar a los objetivos deseables y que se requeriría del talento político de un hombre como Ricardo Monreal justamente para que esos siguientes niveles de la construcción o siguientes capas de la construcción sean posibles. Es un privilegio, Ricardo, poder estar aquí y compartir contigo la necesidad de que esas oportunidades sean para todas y sean para todos. Muchas gracias, tocayo. Agradecemos los valiosos comentarios de Ricardo Rafael y damos el micrófono a nuestra segunda invitada, Andrea Balbuena. Ella es politóloga, administradora pública y asesora legislativa. Cuenta con diplomados en Derecho Parlamentario e Instituciones Legislativas, en Gobernanza y Liderazgos Democráticos, así como en Relaciones de Género por parte de la UNAM. Tiene estudios en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como protección a datos personales. Adelante, Andrea Balbuena. Siempre he sostenido que tengo la fortuna de trabajar con un gran político, pero creo que soy más afortunada de conocer a un gran ser humano. Muchas gracias, doctor Ricardo Monreal, por permitirme acompañarlo el día de hoy. Una vez más me brinda una oportunidad real de crecer y de aprender a su lado. Me siento muy honrada de formar parte de este presidium en compañía de usted y de un gran comunicador y destacado periodista, como lo es Ricardo Rafael. Gracias por la oportunidad. Hace 5 años, la vida me llevó a conocer a quien llegaba al Senado como líder de la mayoría, en el que fue un histórico cambio de régimen. Llegaba un hombre de izquierda, de convicciones, un incansable constructor de acuerdos. La convivencia diaria me permitió descubrir que quien desde sus inicios ha buscado transformar el descontento social en propuestas de cambio, a quien inició una lucha por los derechos de los campesinos y que ahora es fundador de una de las corrientes que ha hecho historia en el paisaje político de México. Una oportunidad real es una real oportunidad de adentrarnos en el porqué del líder que hoy todos conocemos. Nos muestra la intimidad de su relación con el campo, con los campesinos, el origen de una relación política de territorio, forjada cara a cara con la gente. Todos los aquí presentes hemos tenido la oportunidad de vivir y de ver grandes momentos en su carrera, momentos decisivos que han formado su vida y la vida política de México. Subrayo que, por cierto, nos acompañan hoy periodistas muy relevantes, muchos de los cuales han plasmado cientos de episodios y anécdotas y con quienes Ricardo Monreal ha entablado una grata relación de interacción, siempre en diálogo abierto, cercano, algo que pocos servidores públicos consiguen, una relación abierta y de amplia apertura, como la que logra Ricardo Monreal con los periodistas, o los periodistas con Ricardo Monreal, tampoco le podemos dar todo el crédito. Ese ha sido uno de sus sellos, no solo con la prensa, sino en su vida en general. Siempre dispuesto a escuchar, consciente de que, como dice él, la diversidad es el punto de partida. Siempre reconociendo el valor de las ideas de los demás, para así construir la confianza, que es lo que permite llegar a un buen consenso. Y es que usted se convirtió en eso, en el hombre del consenso. El hombre del consenso en una etapa del país en donde si algo escasea son los consensos. Ha logrado grandes acuerdos, reformas transformadoras y siempre mantuvo una labor legislativa constante, en ocasiones de más de 24 horas continuas de intenso trabajo. Una oportunidad real nos permite conocer el paisaje que ve Ricardo Monreal en la soledad de su oficina, meditando el siguiente paso a dar. Nos permite entender la pasión por los libros heredada de su padre y su firme creencia en el trabajo duro, aprendida de su abuelo. Una afortunada mezcla que con constancia ha formado en usted un liderazgo que genera una oportunidad real para la gente. Es un recorrido a través de esa gran familia de la que viene,
a esa gran familia que construyó al lado de su esposa Marichuy, a quienes todos admiramos y con quien usted ha compartido este difícil camino. Una oportunidad real nos muestra esa complicidad, el apoyo de la lucha de ambos, por su gente, por su tierra. Y nos remonta a la primera vez que usted habló de reconciliación, que no fue ayer ni el año pasado, sino allá en el ya lejano 1998, mientras tomaba posesión como gobernador de Zacatecas, después de lo que fue una de las primeras luchas contra la adversidad. Usted siempre contracorriente, pero siempre saliendo adelante. Porque Ricardo Monreal tiene claro que la reconciliación construye, da soluciones a problemas compartidos y brinda oportunidades reales. Me entusiasma mucho pensar que esta obra nos ayudará a entender un poco de la multiplicidad de quién es Ricardo Monreal, más allá del político que vemos, sino la persona, las razones de su carisma, de su persistencia, de su carácter, de la forma de entender su visión de nación, de sus convicciones, la razón de esa fuerte palmada en la espalda que muchos hemos recibido como un reconocimiento a un trabajo bien logrado. Este vistazo a lo profundo de su vida nos muestra que la lucha tiene sentido, que la historia del niño que sufrió pobreza y condiciones de desigualdad se ha tornado en la de un hombre, un constructor de leyes. La historia de un hombre que percibe que cualquier disminución de entrega es un fallo a su compromiso. Aquel tiempo ha enseñado que siempre se puede dar más, porque como dice en el primer capítulo de este libro, hoy no se hizo nada. ¿Cuántas veces no escuchamos esa frase después de horas y horas de trabajo legislativo? Vamos a conocer a través de estas líneas, y qué mejor que de su voz, cuál es la visión de México de Ricardo Monreal, aquel niño que creció en la tierra de pensamientos libres, esa visión que inició entre senderos polvosos y el susurro de la planta del frijol, y que hoy, a cientos de kilómetros de Plateros, Zacatecas, continúa trazando un camino de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por sus comentarios. Ahora es momento de darle la palabra al autor de Una oportunidad real, el doctor Ricardo Monreal. Ricardo Monreal nació en una pequeña comunidad rural en su natal Zacatecas. Con el tiempo se convirtió en líder campesino de su estado y su lucha por la gente en Zacatecas la amplió a todo México. Se ha preparado para enfrentar el reto. Es doctor en Derecho, profesor en la UNAM y autor de más de 30 libros de contenido jurídico y político. Su trayectoria suma ya 46 años en el servicio público. Ha sido 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República. Fue el primer gobernador de la izquierda en la historia de México. También, por elección popular, dirigió la delegación Cuauhtémoc. En el año 2012, fue el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Se desempeñó como presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, del Senado de la República hasta el mes pasado. Ahora es aspirante a ser el coordinador nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación para las elecciones presidenciales de México de 2024. Escuchemos las palabras del doctor Ricardo Monreal. Muchas gracias. Me gustó mucho el escenario. Quiero felicitar en primer término a los presentadores. Gracias, Tocayo. Gracias, Andrea. Son extraordinarios. Ricardo con una gran experiencia, un hombre respetable, comunicador, politólogo, intelectual, y Andrea, una joven que comienza su camino en el sector público. Pero a pesar de que está muy bien el escenario desde la entrada, que agradezco a Sofía, a Ana, a Gabriel, a Yasmín,
Me hubiera gustado que hubieran puesto otro asiento más, el de mi esposa, María de Jesús. Pero todavía estamos a tiempo, porque ella y yo hemos vivido 38 años de nuestra vida. Al principio quise sacar una fotografía porque mi nieto Ricardo III, hijo de mi hijo Ricardo, me dijo: abuelo, ¿nos podemos subir al escenario? Y le dije que sí, y por eso fue la fotografía inicial. Ojalá y Ana, Sofía puedan tener un asiento aquí para que mi esposa pudiera acompañarme. Esta obra la disfruté mucho. He escrito 34 libros, pero casi, más bien todos, salvo uno que se llama La Infamia, casi todos se han referido a temas políticos, temas históricos y muchos en temas jurídicos legislativos. Entonces este es el primero que yo escribo sobre mi vida. No mueva a nadie, más bien nomás una silla más. Ahí les falló a las organizadoras, y que son solo mujeres, así de que hay que culparlas a ellas. No, aquí está. No, a ver, Andrea, así, una disculpa por desacomodarles. No, a ver, pásame una silla, porque aquí se sienta a mi lado. Entonces, es una obra que disfruté mucho, incluso en su contenido, en alguno de los viajes que ahora estamos haciendo el recorrido. Mi esposa me dijo: no sabía alguna etapa de tu mamá, no me la habías platicado y la vine a encontrar en el libro. Y algunos de mis 13 hermanos también, que ya lo leyeron, me dijeron: no conocía algunos pasajes de nuestro padre o del rancho, de las anécdotas que se generaron en mi vida y durante el desenvolvimiento de mi actividad pública. Entonces es un libro sobre mi vida, sí, la primera parte, y como decía Ricardo Rafael, de propuestas en la segunda parte, propositivo del México que queremos. Yo sí estoy preocupado, aunque soy fundador de Morena, soy una gente formada en la izquierda desde que fui militante del PRI tempranamente, pertenecía al sector campesino, a la CNC, y en la CNC corría una vena de izquierda. Pocos saben que el escudo de la Confederación Nacional Campesina se copió del escudo de la Unión Soviética, y en su escudo era rojo con una espiga y una hoz, y decía Campesinos de América Unidos, y el escudo de la Unión Soviética era Proletarios de América Unidos. Así es de que en la CNC existía una vena de izquierda más que en ningún otro sector, y desde temprana edad me inspiré en la lucha campesina. Después fui preparándome, luego
en México en los 80s, llegué a la UNAM a realizar el posgrado, especialidad, maestría y doctorado, en el que ahora soy maestro en el posgrado, frente a grupo. Entonces, es una vida no especial, quizá la misma de millones de personas que ahora están batallando, inmersos en la cultura del esfuerzo, inmersos en la lucha cotidiana y diaria. Pero yo les decía que en el libro incluso lo describo, que sí soy un hombre de reconciliación. Cuando ganamos el gobierno de Zacatecas era una campaña muy difícil, que a mis 36 años le pedí a mi esposa, como en esta ocasión, que si estaba dispuesto a acompañarme a una jornada política que no sabríamos qué iba a suceder. El PRI tenía 70% de la intención del voto y el PRD en 1997 el 5%. El presidente del PRD era Andrés Manuel López Obrador y al cerrarme las puertas el PRI, Andrés Manuel me invitó a ser candidato del PRD. Mi primera respuesta fue: es un suicidio, no vas a poderle ganar al PRI que tiene 70% de la intención del voto. Y el presidente me dijo: tú les vas a ganar. Y esa etapa fue muy complicada, de verdad muy complicada. Incluso nos hicieron novelas denostándonos. Se podía contratar en medios todavía, se podían patrocinar programas todavía, pero era el presidente de la República, el gobernador, los presidentes municipales, todo el aparato del Estado. Y logramos salir adelante con el apoyo de la gente. Pero fue una campaña muy dura, muy dura. Ahora que estamos experimentando que llevamos 40 días, debo de decirles que nos han tratado muy bien en todas partes. En 21 estados que hemos ido, nos han tratado con respeto. Pero a mí sí me gusta mucho hablar sobre lo que está pasando y lo que está por venir desde mi punto de vista. Y en el libro parte lo retomo y parte también lo describo. Hablo sobre mi paso por el Senado al final y, por cierto, agradezco a senadoras, a senadores que están conmigo ahora. Fue un grupo extraordinario, incluyendo los grupos parlamentarios distintos al nuestro. Todos actuaron y se comportaron a la altura de las circunstancias que el país exigía. Y a mí lo que me preocupa mucho es que se pueda generalizar con la crispación que se va a hacer, lamentablemente. El día de mañana, pasado, en los próximos meses, se generalicen los gritos de repudio, de rechazo, de corrupto, traidor, mal mexicano, traidor a la patria, oligarca. Eso empieza a generarse en un ambiente hostil que a nadie conviene, a nadie. Yo soy de los que piensa que las alternancias ayudan a mejorar los sistemas políticos y los cambios de régimen como el que estamos viviendo tiene posibilidades de
generar cambios profundos en beneficio de la población. El libro habla sobre eso. Les comentaba que una vez que ganamos la elección, después de una muy dura campaña, era domingo, ganamos todavía el domingo por la noche, quisieron tronarlo la elección. Ahí sí reconozco, ahí en muchas cosas. Presidente López Obrador, siendo dirigente del PRD, se mostró con aplomo indeclinable y no se dio un ápice en ninguna posibilidad de negociación. Solo exigía respeto al voto. Y aunque teníamos, según nuestras encuestas, cerca de 17 puntos de distancia, al final terminamos con 8% de diferencia. Entonces todo esto lo conozco, sé cómo se vive y lo describo en el libro. Y un día después, esa noche fue en la Plaza de Armas, la celebración. Mi esposa y yo ya dormimos muy tarde. Ahí estaba Andrés Manuel. Y otro día mi esposa me dijo, ¿a dónde vas a ir? Y la primera reunión que convoqué fue con aquellos que habían estado en contra mía. ¿Cómo? Sí. Las cámaras de comercio, Coparmex, los empresarios, que nadie se atrevió a desobedecer, si es que se le puede llamar así, o a contradecir al gobierno, ni al presidente de la República, ni al gobernador. Y no solo financiaron, que en ese momento no había prohibición tajante, no solo financiaron al PRI, sino incluso patrocinaron novelas y una guerra sucia pesadísima contra mí y contra mi familia. Y lo primero que hice antes de las 24 horas fue juntarme con ellos. Un grupo de 100, lo recuerdo, en una casa. Y estaban sorprendidos. Y les dije, ya se terminó la campaña. Por el bien de nuestro Estado, caminemos juntos. Se sorprendieron. Pero los 6 años me ayudaron y colaboraron. No los hice perredistas, no los necesitaba. Lo que quería era que trabajaran por Zacatecas y trabajáramos en armonía y en unidad. Y logramos abatir rezagos históricos importantes. El Estado estuvo en paz, en armonía, los 6 años que goberné, y pude lograr con la mente muy abierta escuchar y tomar decisiones luego de escuchar. En efecto, como lo describe Ricardo Rafael. Entonces el libro es un libro, yo diría, al leerlo se van a identificar muchos que provienen de la cultura del esfuerzo. Yo sí creo que el país necesita reconciliación. Vaya que es una osadía decirlo. Es una osadía en un ambiente polarizado. Pero yo soy de los que piensa que puedes llegar al mismo puerto, al mismo camino, al mismo destino, con unidad. Aunque pueda haber diversidad, tiene que haber diversidad, opiniones distintas y hasta ideologías diferentes, pero unidos en lo fundamental. Nadie se opondrá a que tengamos un camino común para combatir la inseguridad. Nadie se opondrá para tener un camino común para combatir la corrupción, la desigualdad, la discriminación, problemas de migración. Es decir, hay asuntos fundamentales de la nación que nos unen y que no podemos de ninguna manera desoírlos
Entonces, sí, el libro, una oportunidad real, que por cierto ya se puede descargar desde hace 10, 15 días en la vía digital, y ahora en la editorial, que le agradezco a Miguel Ángel Porrúa, que haya también sacado un audiolibro, hoy lo tiene. No van a ver espectaculares promoviendo mi libro porque dice Porrúa que no le alcanza y tampoco yo tengo dinero para financiarlos, pero espero que por la vía digital sí puedan descargarlo. Ahora, yo soy un hombre que a través de la historia, 42 años de servicio público, veo con mucha claridad lo que está pasando. Y les digo con toda honestidad, si Morena no se divide, Morena va a ratificar el triunfo en el gobierno federal. Si en Morena logramos vencer toda tentación y ambición personal, Morena va a triunfar. Y yo sí creo que va a tener que reforzar políticas públicas en beneficio de la gente. Y eso no es en desdoro de nadie, sino simplemente en razón de un proceso de evolución política indispensable. Entonces, yo sí creo que estamos en un proceso de transición política inacabada, que por cierto agradezco a los medios de comunicación su presencia. Vi a muchos compañeros de La Fuente, donde trabajé 5 años y que extraño, y otros medios que sin ser de La Fuente hoy están cubriendo. Muchas gracias, e incluso periodistas y conductores de medios aquí presentes, donde yo colaboro incluso todavía, y que a pesar de haber dejado el cargo de senador de la República, todavía me permiten colaborar, y lo hago con mucho gusto en varios de ellos, como el de Pepe. Pero yo estoy muy claro en lo que está por venir. Me preocupan mis nietos, tengo 6 nietos. Mis hijos, Catalina, María de Jesús, tenemos 3 hijos, y Ricardo. Pero Ricardo odia la política y le digo yo, tiene razón. Él no quiere saber nada de política. No tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene nada. Él dice, yo no me dedico a eso. María tampoco. María sufre. Papá, no te vayan a gritar, papá, no te vayan a decir. Y le digo, mija, ya estoy vacunado. Estoy vacunado porque ahora, en la ausencia que tuve con el presidente de la República de casi 2 años, las redes se llenaban de odio, porque yo asumía una posición de defensa de la Constitución o de criterio propio, autonomía frente a un problema nacional, económico, agrario, agropecuario o internacional. Si tú contradecías el discurso oficial, eras un traidor. Traidor. Y eso es lo que a mí no es parte del proceso de evolución. Ni siquiera me provoca un problema, pues. No actúo con mucha tolerancia, porque si no tienes tolerancia, no puedes dedicarte a esto. Te mueres, te angustias, o te mueres de angustia. Entonces, mi familia se ha acostumbrado, mi esposa y yo, que ahora hemos recorrido 21 estados, en los hoteles, en los restaurantes, en los aeropuertos, la gente nos trata con respeto. Pero tampoco se puede negar que en un grito anónimo en la multitud, ahí estaba en una
en San Juan del Río, en que será un estadio como de 6, 7 mil gentes. Me dijo quien me invitó, oiga, a ver si no le gritan. ¿Y cuál es el problema? Con que tengas el 50% más uno ya estamos de gane. Entonces yo soy así, no crean que si no estuviera aquí. Actúo con mucha tolerancia, con mucho sentido de responsabilidad, con mucho juicio sobre lo que está pasando y sobre todo racionalidad política de lo que está sucediendo. Decidí participar a pesar de la contracorriente porque era lo que estaba luchando en meses anteriores. Si cuando se me invita a participar digo yo no, pues habría sido un contrasentido. Como estás luchando, pidiendo, y cuando dicen que sí te aceptan, tú dices que no, aunque las reglas y las condiciones de participación no sean equitativas, tenía que participar, tengo que participar y tengo que ofrecer lo mejor de nosotros para poderle decir a la sociedad, somos los de la mejor propuesta, somos los del mayor contenido, juicio, serenidad, reposo, pero es la gente la que va a decidir. Y el procedimiento al que nos vamos a someter es una elección por encuesta. 5 encuestas van a definir lo que van a decidir sobre el futuro del país, por supuesto de Morena. No me he referido en contra de ningún compañero de los 4 de Morena, no lo voy a hacer. Tengo una buena opinión de Marcelo Ebrard, creo que fue un buen secretario de Relaciones Exteriores, un hombre inteligente, con experiencia. Tengo muy buena opinión de la doctora Claudia, para mí fue una buena gobernante, está en un camino en donde todos estamos luchando por el mismo cargo interno. Y Adán Augusto, que me ha sorprendido mucho su fuerza territorial y obviamente es el que más recursos yo veo que dispone, pero he visto mayor crecimiento con él, de los 4. Nosotros pues, estamos con nuestras posibilidades, nuestras circunstancias, tratando de caminar por todo el país, llevar la propuesta y generar esperanza de oportunidad, una oportunidad real. Por eso se llama el libro así, una oportunidad real. Y es un libro, claro, halago en boca propia, es vituperio, pero de los 35 obras que he escrito con distintas editoriales, esta particularmente me atrajo. Le decía a mi esposa cuando llegaba, ¿qué vas a hacer? Todas las noches repasaba, escribía, modificaba párrafos y volvía a escribir. Y al final, aunque no quedé muy satisfecho, pero ya era importante, porque cuando escribes, todos los que escriben me entenderán, siempre estás insatisfecho. Lees una noche y otro día dices, no me gustó, y lo vuelves a repetir. Y así estaba yo en esta reciente obra, que me siento muy contento de que hoy se presente por la editorial esta obra, Una oportunidad real, que es autobiografía y propuesta. Quiero decirles que les recomiendo que lo lean. Es a doble espacio, son una cantidad de páginas fácil de leer,
lo nutro de fotografías para que no se aburran. Entonces, fotografías para que es un método que Porrúa me recomendó, y Sofía, aunque había una discusión si al final del capítulo, al principio, pero finalmente lo concluimos. Y yo quiero agradecerles a todos su presencia, los que están invitados ahora, los que nos ven por redes. El espacio era muy pequeño, les pido una disculpa a quienes no pudimos invitar, porque la verdad es que no me encargué yo de esto. Si algún amigo o amiga o compañero quiere reclamarle a alguien, reclámele a Sofía, a Patti, a Ana o a Yasmín, pero yo no me encargué de la... Ayer llegamos muy tarde de Querétaro, fui a una gira que empecé en Durango, Zacatecas, Nochistlán, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, 5 días, entonces llegué ya muy cansado, ya no pude ver detalles. Y hoy temprano fui a una entrevista que tenía ya prevista, entonces fue muy rápido, pero no tienes problemas en describir tu vida. Es un libro que les recomiendo y obviamente espero sus comentarios. A todos los que están aquí, a todos los que fueron invitados e invitadas, muchas gracias por venir. Me siento muy honrado de que estén compartiendo conmigo. Yo siempre digo eso a mis alumnos de la UNAM, siempre les digo que es como si naciera un nuevo hijo, una obra que tienen distinta naturaleza, la recuerdas de distinta manera, pero esta es la primera que habla de nuestra vida, de nuestro esfuerzo. Por eso yo soy de una comunidad de Puebla del Palmar, de apenas 200 gentes, y lo que hemos hecho ha sido con un esfuerzo como todos ustedes, como todas ustedes. Entonces, agradezco la presencia de todas y de todos, y de los medios de comunicación les reitero, muchas gracias por cubrirnos y muchas gracias a la gente. Confíen, el país va a tener que cambiar, o sea, el país ganando, yo digo, Morena, de cualquier forma tendrá que mejorar políticas públicas, continuar con las que funcionen, pero el país es mucho país y creo que podemos todos participar en la formación, construcción, diseño y mejoría de nuestra nación. Todos hacemos falta, todos son necesarios en el diseño y construcción del México moderno. Todos son útiles, todos son necesarios. Entonces, a todos muchas gracias y ojalá y pronto nos volvamos a ver. Yo estaré aquí en la ciudad mañana y pasado, estaré en Xochimilco y en Coyoacán y Xochimilco mañana, y pasado o mañana en Coyoacán, y pasado Xochimilco e Iztacalco. Y el domingo estaremos en Iztapas y Guatanejo para hacer una gira de 2 días en Guerrero, y así todos los días. Nos quedan 30 días. Pero les quiero decir por último que me siento muy entusiasmado, me siento muy contento de participar en este proceso. Cuando me dicen es que en las encuestas estás hasta abajo, ¿y qué? Si eso la gente lo decide. Nosotros estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, mi esposa y yo, y no descansamos. Claro, no tenemos las facilidades de publicidad visual como la tienen otras u otros, no tenemos eso, y obviamente en el mejor de los casos yo he visto y he analizado, he
calculado que por mucho en los 70 días me reuniré con 300,000 personas, no más, en un padrón de 100 millones de habitantes, y obviamente la publicidad visual es muy importante. Nosotros no tenemos bardas, mantas espectaculares, y sí es una desventaja enorme no tenerlo. Pero confío y voy a seguir hasta el final. No voy a tomar otra decisión más que la de concluir con dignidad y decoro esta tarea que el partido me encomendó, que Morena me invitó, y que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por no defraudar a la gente, con propuestas, con seriedad, con objetividad, con racionalidad, con sentido político de reconciliación. Quizá no sea ni la época ni el tiempo, pero yo voy a seguir insistiendo en que México debe reconciliarse y de que México no puede caminar en el encono ni en el odio. México es mucho país y todos son útiles en la construcción de este país, todos, sin excepción. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Agradezco a mi nuera Marta, a mi yerno Sergio, a mis nietos. Tengo 6 nietos. Un joven que era de las Chivas, pero se cambió. Estoy muy triste porque se quiso ir a la América y ya dije, no, eso sí no, era de las Chivas. Vive en Guadalajara, yo soy Puma. Y 2, Romina y María, Ricardo y Checho. Sergio tiene una discapacidad y lo queremos mucho y son mis 6 nietos y me siento muy orgulloso de ellos y por ellos lucho, por ustedes, por todo el país y también por la familia. Luchamos siempre porque este país sea mejor, más próspero, más libre, más justo. Y dejo al final la gran Eva, que es la más inquieta, es como un atleta, ella no quiere ir a la escuela, solo quiere ir a jugar, no quiere ir a la escuela, solo quiere hacer deporte, la gran Eva, de 9 años. Muchas gracias a todos, buenos días, gracias por venir, gracias Tocayo, gracias Andrea, gracias a todos que han estado aquí y que han compartido con nosotros este esfuerzo literario. Con estas emotivas palabras del doctor Ricardo Monreal, llegamos a la conclusión de este gran momento, la publicación de su biografía y la visión del México que queremos. Muchas gracias a nuestros panelistas Andrea Balbuena y Ricardo Rafael por su importante participación en la presentación de Una oportunidad real. Agradecemos a las y los invitados que nos han acompañado con su amable presencia en este recinto, así como a quienes nos siguen en las plataformas digitales. En un momento, el doctor Ricardo Monreal hará una firma de libros y posteriormente se realizará una conferencia de prensa. Nuevamente, agradecemos su presencia en este evento y les deseamos muy buenas tardes.